Listo, muchachos, ya está grabado. Esto musiquita. Listo, ya la dejé grabando, muchachos. Una pregunta, algunos de ustedes me han preguntado pues que no ven las grabaciones, pero ¿ustedes saben cómo es la grabación, muchachos? Ah, bueno, listo. A sus compañeros me dicen que sí. Entonces, si tienen alguna duda, pregunten o pregúntenle a otro profesor, pero pues pregunten cuando quieran ver las grabaciones, porque las grabaciones no necesitan descargarlas. Relaciones son grandes, entonces yo mis recomendaciones no se pongan a bajar eso. Él tiene un playback ahí, nosotros precisamente hicimos ese trabajo de permitir que pudieran verlas desde la nube, que no tuvieran que descargar ese archivo, sino que lo pudieran darle play hasta donde lo vieran y continuaran cuando ustedes quisieran en el lugar en el que iban. Pues obviamente les toca saber dónde van para volver a poner el video y a partir de ahí no estén manipulando archivos. Además lo pueden ver desde su dispositivo. Pero es súper porque pues a mí la última clase que estaba viendo se me cerró y pues me volví y me abrí en el mismo lugar donde se tomaba la clase. Ah, bueno, listo, pero bueno, lo importante es que ya saben cómo hacerlo. Entonces, uno de sus compañeros me preguntó y espero pues que la haya encontrado. ¿Vale? Bueno, de hecho, aquí está, es Juan, el muchacho del boli. ¿Está por acá? Creo que se llama Juan, me parece. ¿El boli? Voleibol. Ah, Cerro, Serna. ¿Cerro estás? Es del pelo azul. Ya no lo digas. Ya bueno, pero Un ex que lo soy. no está. Cerna, ¿no estás? Te va a poner falta. Por eso anda buscando la grabación. Porque si arranca Cerna y no está, pues no hay excusa. No hay excusa para la clase anterior. Ahí están. Entonces, y esto sí es feo, la neta es maluca. Yo no pongo uno. Bueno, entonces, vamos pues. Bueno, bien. Eh, entonces, vamos a ver la otra parte. Ahora, ya vimos lo que era la primera key, eso ya lo explicamos, la verdad, pero no lo hemos visto en el SQL. Entonces, ahora vamos a verlo. ¿Alguien se acuerda qué es la foreign key? La que relaciona tablet. Ajá, son las llaves que me permiten a mí, de alguna manera, asociar esto. O sea, en una tabla, ¿sí? Desde una tabla, como es la canción, traer la información del artista. ¿Por qué tiene sentido esto? Porque, pues recuerden, normalmente, miren aquí cómo normalmente esto se dibuja de particular. Fíjense que aquí hay una llavecita. ¿Sí la pillan? Eso lo que representa es que esta es una. Sí, ok. Y estoy diciendo de alguna forma implícita que este identificante aquí también pues es una. Uy, con negro y rojo. Esto estaba máximo. Tengo que mostrar. Hay un video que se llama El Experto. Y estos. Te van a acordar de esta parte cuando. Sí, de los algún día. Entonces, básicamente, esta es una primary key. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que este valor que está aquí me garantiza que no se va a repetir para nadie más, para ningún artista. Es decir, que es único ese valor. Entonces, yo uso un valor único para hacer referencia en otra entidad, como es la canción de ese artista. Entonces, en esta tabla canción estoy poniendo el nombre de la canción y asociando al artista con su valor, con su identificante. De tal manera que yo con ese identificante estoy diciendo, esta canción es del artista 223. ¿Cómo así? ¿Cuál es el artista 223? Pues con ese dato te vas a la tabla de artista y como ese hace parte de una llave que es primaria, pues no se debe repetir y fácilmente encuentras un valor único o un registro único en esa entidad. Y no hay problema. ¿Sí lo veo? Y esto se llama una referencia o una foreign key o llave foránea, llave externa. ¿Listo? Y es la manera natural como yo referencio
o relaciona las tablas. Entonces, especifica que un atributo de una entidad está relacionada con un registro de otra. Un atributo está relacionado con un registro de otro. ¿Sí la pillan? O sea que dentro de la tabla en donde, pues, donde identifica el registro es una primary key y en la de donde, pues, en la que no registra, bueno, registra un dato de otra parte es una foreign key. Ok, listo. Es Sí, que eso me sí. confundía. No, pero está bien. Profe. Una llave foránea es una llave primaria de otro lado. Exacto. Ya. Es la idea. Porque imagínate que tú tienes una llave, un valor asociado a un registro, perdón, tienes un valor aquí que puede tener varios registros acá. Por ejemplo, resulta que esto no fuera un primary key, que esto fuera un ID y que nadie te garantizara que ese valor es único. No. Entonces, ¿cómo vas a saber cuál registro es? ¿Sí me lo entendés? Ujú. Entonces, por eso normalmente se asocian realmente a llaves únicas. ¿Sí bien? A llaves únicas de una tabla. A un atributo que sea llave única de una tabla. Señor, Ve, profe, esa tabla de canción, la variable nombre es el nombre de la canción, ¿sí o qué? variable no es ese atributo. Perdón, el atributo nombre, ¿es el nombre de la canción o está el nombre del artista? No. Estos atributos son propios. ¿Se acuerdan que cuando los lean, son propios de quién? De la canción. Entonces, si yo tengo en la tabla canción el atributo nombre es porque es el nombre de la canción. Si yo tengo el nombre, el atributo nombre dentro de artista es porque es el nombre del artista. Es el año, probablemente el que nació el artista. Es el país del artista. Y obvio, el ID del artista es el ID del artista que está asociado a la canción de la cual yo uso una referencia acá. ¿Sí la pilla? Ya, profe, ya es que no había entendido entonces para qué hacías la conexión, pero ya es para usar el ID entonces del artista, no utilizar un ID propio que se cree en esa tabla. No. Sintético que llamamos el. Ujú. Digamos que la palabra sintético yo la tomo de otros contextos, pero quiero que entiendan que es algo que no es natural al objeto, ¿sí me voy a entender? A ese elemento, sí, a ese objeto pues, de la naturaleza. ¿Listo? Entonces, sí lo entienden allí la relación, ¿verdad? ¿Sí les queda claro a todos? Profe, y si en el caso de que mi canción tenga varios artistas, ¿me saca la ID de esos, pues de esos registros o hay que hacer algo más? Muy buen punto. Este modelo, como está construido, ahora les digo, cada modelo representa una realidad. En este universo, ¿sí? En este universo, este es el multiverso donde las canciones tienen solo una parte. ¿De acuerdo? Si yo quiero modelar que una canción tenga varios artistas, más de uno, tengo que modelarlo de otra manera. Tengo que ya crear algo adicional, algo que, digamos, va más asociado a los modelos, a los diseños de las bases de datos, ¿sí? Donde yo ya tengo que crear una entidad en la mitad, que es la que se encarga de permitirme tener esa relación de una canción a muchos artistas. ¿Listo? En este caso yo tengo un artista puede tener muchas canciones. Un artista puede tener muchas canciones. ¿Listo? Eso es lo que tengo hoy. ¿Ay? Si yo quiero que una canción tenga muchos artistas, entonces allí ya se genera una relación de muchos a muchos. Y normalmente eso se maneja con una entidad intermedia. ¿Listo, muchachos? Ahorita quiero que... Y esas preguntas son muy buenas y muchas gracias por hacer verle a tus compañeros también que hay otra forma más. Si les parece, yo les puedo explicar, pero antes de que explique esa forma de trabajar las tablas, quiero explicarles este pedacito, ¿vale? Para que no se me vayan a confundir cuando veamos esa parte. Entonces, ¿hasta ahí es claro? Sí, para ti también es claro, se puede, pero en este caso, en este universo que estamos pintando acá, solo permite la relación de canción-artista
y de artista a muchas canciones. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ahora miramos cómo podemos manejar esa otra situación, ¿vale? Que es tener múltiples, que una canción pueda tener múltiples artistas. ¿Listo? Bueno, ¿hasta allí está entendido? Espero que sí. Entonces, para continuar. Entonces, fíjense cómo yo creo la tabla artista, crear tabla, el nombre de la tabla, el nombre del campo, el tipo y la cantidad de caracteres que tiene ese atributo, luego seguido del otro atributo. Recuerden que el atributo tabla, ¿qué? Que la tabla la creamos acá, la tabla artista la creamos acá, y miren cómo era, ¿no? O sea, ya existe, en mi modelo de datos ya existe la tabla artista. Ténganlo claro, ya existe. Ahora voy a crear la tabla canción. ¿Listo? Y en ese orden de ideas, estoy creándola con esto que estoy haciendo acá. ¿Listo? Tengo el nombre con su respectivo atributo, el ID del artista con su respectivo atributo. ¿Listo? Como yo ya sé que voy a relacionar este señor con este señor, pues ambos deberían ser del mismo tipo porque voy a referenciarlo. Debería ser consistente en eso, ¿cierto? Entonces, si yo voy al otro modelo, el artista, el ID del artista, fíjense que también es entero. ¿Se lo pillan? ¿No se podrían manejar el mismo nombre? O sea, solo ID. Sí, claro, pero si yo coloco aquí solo la palabra ID, creería que es el ID de la canción, ¿sí o no? Y me equivocaría, entonces normalmente también es una convención que uno coloque ID, underscore, el nombre del artista. El FK sería para el nombre del foreign key, pero todavía no lo estamos creando, ya lo vamos a crear. Aquí estoy mezclando el atributo. El atributo. ¿Listo? ¿Está allí? ¿Sí pillan? ID artista y este. Y entonces prefijo ID, underscore, y el nombre de la tabla a la que estoy referenciando. ¿Underscore se llama eso? Under, Underscore. score. ¿Sí? ¿No lo han visto? Nunca. O sea, es decir, en español. Guión bajo. O rayita al piso. ¿Sí? Pero mi pregunta es de la segunda palabra. ¿Score? ¿Sí? Y aquí no vale, vámonos de una vez para ir a decir una borrada. Creo que ustedes tienen computador ahora. Gracias. Yo aquí todo. Ah, sí, ya, por favor, trabaja para mí. Mira, estoy. Así se escribe. Ah, ¿Listo? con Bueno. X. Ah, la primera compra. No, míralo acá. Ah, pues que profe, mira cómo lo escribiste. Ah, no, pues yo Sí, lo escribí, era la score que estaba. no tengo las gafas. ¿Ok? Bueno, entonces, vamos bien. Entonces, fíjense, acabo de crear acá esta nueva tabla. En este momento, con esto ya creé la tabla, pero todavía no he hecho este enlace. ¿Listo? El enlace lo hago con esto. Acuérdense que son restricciones. Entonces, en este momento yo creo una nueva condición que le digo, altere la tabla, ¿cierto? ¿Qué tabla? La tabla canción, adicionando una restricción. Constraint. Add constraint, y acá este es el nombre que tiene, canción rayita del piso, FK0, es el nombre que yo quiero, ¿de acuerdo? Aquí puedo colocar FK, rayita del piso, canción, foreign key, le estoy diciendo que es una llave foránea, ¿se acuerdan cuando hacía la primary key también le decía la primary key? En este caso estoy diciendo es una llave foránea del atributo artista, que se llama ID artista, ¿cierto? Y que referencia a la tabla artistas en su campo ID. Este que está aquí es el de la tabla canción. Entonces lo estoy diciendo, de la tabla canción, el campo ID artista va a referenciar al campo artista del ID. Básicamente en español.
lo que estoy diciendo es, oiga, este atributo que está aquí se va a volver una llave foránea y va a referenciar a este atributo, de esta tabla. Eso es lo que traigo. Alguien levantó la mano. Señor. Soy yo, profe Mateo. Tenía una Dame. tenía una preguntita sobre la parte que mencionas del constraint y el for each case. Para ese caso que tú planteas en la presentación, pues se puede hacer de esa forma. También se podría hacerla de tal forma que se agregue el constraint dentro de la creación de la tabla con sus atributos. Ujú. Muchos sí lo permiten de una vez. En muchos. Pregunto porque pues hace poco, Repito, depende del motor. eso es lo que te iba a decir. Eso depende del motor. Si el motor dentro de la misma sentencia de la creación de la tabla lo tiene, perfecto, lo puedes hacer. Pero yo les vuelvo a repetir, yo lo trato de hacer lo más estándar para que el día de mañana que ustedes no estén en Postgres, pues lo puedan hacer en MySQL, o lo puedan hacer en MariaDB, o lo puedan hacer en SQL Server. Y entonces hagan los cambios pequeños que tenga que hacer y no de pronto acá la sentencia gigantesca y de pronto no la soporte. ¿Sí? Pero lo hago paso a paso para que ustedes lo hagan, ya como a ustedes también, pues les parezca más natural el día que vayan a aplicar esto en otro motor de base de datos. ¿Vale? Sí les es claro hasta ahí, ¿verdad? En ese orden de ideas, ya después de que he hecho esta última sentencia que está aquí, apuntando, ya entonces en ese momento hicimos esta última línea de acá, esta relación que está aquí. Y entonces, yo ya puedo comenzar a insertar canciones con el nombre, el ID del artista, los valores, diciendo entonces que voy a colocar Deeper Underground con el valor 1, diciendo, oiga, porque aquí sí no puedo utilizar frecuencia, aquí sí tengo que decir que esta canción es del artista 1, y el artista 1 es el mismo del Virtual Insanity, que es Jamiroquai, que también debo colocar que el ID de artista es 1. ¿Se pillan? El ID de artista, ¿cómo sé cuál es el del ID de artista, profe? Pues porque acá lo colocas en la... Ajá, le borro aquí porque debe ser tanta raya confusa. Porque aquí dijimos que Jamiroquai era el artista con el identificante 1, que su, digamos que su vida artística arrancó en el 92 y que es de Reino Unido. Este ID es este. Recuerde que nosotros dijimos que este ID representaba este ID de acá, ¿sí? ¿Estamos? Sí. Por lo tanto, cuando yo meta una canción, tengo que referenciar el ID del artista al que está asociado. ¿Sí? ¿Es claro? Bueno. Y de esa manera, adiciono el resto de canciones. Obvio, no voy a meter solo canciones de Jamiroquai, sino pues, coloco Beat It y Thriller, que son del artista 2, que es ¿quién? Michael Jackson. ¿Listo? Hasta ahí, de pelo, ¿no? Súper. ¿Claros? Bueno, entonces, fíjense entonces cómo se ve la tabla artista y la tabla canción. En un editor convencional de SQL van a ver los dos registros con el ID 1 y con el ID 2, Jamiroquai y Michael Jackson, las diferentes atributos con respecto a cada uno de los registros, 1992, 1964, básicamente eso es lo que van a ver en un editor, y para las canciones pues van a ver aquí Deeper Underground y toda la información, Virtual Insanity, Thriller, y miren que en algunos editores, en algunos van a ver algo de este estilo. ¿Ese qué editor es, profe? Esto es de Beaver, que eso no es el mismo que ustedes van a utilizar en esta ocasión. ¿Listo? Este es open source, también es muy bueno, pero tiene algunos requeñeques con algunas versiones. Entonces, en algunas versiones se les cerraba a los estudiantes. Entonces, yo preferí irme con una versión un poquitico más, digamos, más comercial, pero bastante estable. ¿Listo? De hecho,
caso el número 1 sí tiene el mismo. De verdad, es bastante estable ese que ustedes van a utilizar. De hecho, es comercial, entonces es muy estable. ¿Listo? Pero El que utiliza el DataGate. DataGrid. Ajá. Lo que quiere decir esto, por cerrar aquí, es que esto lleva a otro sitio. Y adivinen qué sitio es, o adivinen qué tabla es. Esta tabla. Entonces, cuando usted le den clic aquí, él les va a mostrar el registro que está asociado con la tabla 1, con el ID 1. ¿Sí? Porque esto que está acá, estos que tienen 1 aquí, apuntan a este registro de aquí. Los que tienen 2, apuntan a esto. Entonces, usted le da clic aquí y él les muestra el registro entero. Para facilitarles a ustedes a dónde está apuntando esto. ¿Listo? Esto es editor, no es cómo funciona el editor. Lo que los editores les permiten esta facilidad para que ustedes vean a qué artista estoy apuntando, a qué plum, vean allí, plum, les lleva a la otra tabla. ¿Listo? O sea, me lleva a la tabla donde esa es llave primaria. Exacto. A donde está referenciando, básicamente. A donde este señor apunta, básicamente. ¿Listo? Bueno. Entonces, muchachos, listo. Ya quedamos súper duchos allí. Yo creo que le debo a alguien algo aquí. ¿Esto cómo se resuelve, muchachos? Para hacer esta solución acá, que pudiera tener una canción y un artista. ¿Listo? Para que esta canción que está acá pueda tener múltiples artistas, entonces resulta que yo debería crear una entidad intermedia que se llame canciones de artistas. Y en esa tabla, yo lo que debería tener es el ID del artista. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y el ID de la canción. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos? Y puedo tener un identificante único para esta tabla. Y entonces yo tengo la referencia única a esta tabla de acá. Y de alguna forma, entonces básicamente este señor que está acá, esto que está acá está aquí. Entonces básicamente ustedes tienen una canción, ¿cierto? Este que está acá referencia a este señor que está acá. Y la canción tiene un identificante. Y yo referencio al identificante de la canción. Entonces a la canción le coloco un identificante, a la artista le coloco un identificante y a esta canción de artista le coloco, podría tener un identificante si es necesario o simplemente esta sería la manera en la que yo relaciono los artistas con las canciones y ya. Y entonces cuando yo quiera saber cuáles son las canciones de un artista en específico, yo voy a esta tabla y pregunto cuáles son las canciones de la ID canción, perdón, todas las canciones que están asociadas a la ID artista, las busco aquí y voy a encontrar todas las canciones que están asociadas a él. Y esa puede ser una manera rápida de asociar los artistas con las canciones. Esa es una forma. Existen otras más. Pero digamos una forma fácil de resolver el problema, donde yo tengo básicamente artistas con esto, aquí una relación de uno a muchos y aquí una relación de uno a muchos también. Entonces, con esto formo o resuelvo el problema de muchos a muchos. ¿Listo? Es una, digamos, es una argucia, es una manera de poder, dentro de un modelo relacional, soportar múltiples relaciones entre dos tablas que tienen relaciones de uno a muchos entre cada uno. ¿Listo? ¿Sí? Espero que sí. Si tienen dudas, muchachos, por favor, hablemoslas. Era para la compañera que nos había preguntado ahorita eso. ¿Listo? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, muchachos, esto que ustedes están viendo aquí son las sentencias que uno normalmente puede llegar a utilizar en Postgres. ¿Listo? Y cómo resuelve uno muchos de las problemáticas. Entonces, miren que vimos solo un subconjunto. Select, from, where, as, o sea, son elementos de las sentencias que permiten hacer muchas más operaciones.
vimos como las más relevantes. El alter, no hemos visto todavía group by's, ni max, ni min, ni average, ni sum, pero básicamente esto lo que me permite, por ejemplo, es que después de un word, de una sentencia, yo diga, yo quiero sumar toda la plata, por ejemplo, si tuviese toda la plata o todo el dinero que está en los registros asociados a las transacciones de Cristian. Entonces cojo y le digo a través de una operación SQL, oiga, sáqueme toda la información de del valor de las transacciones de la tabla de transacciones, donde el nombre, digamos que tuviéramos esa tabla donde aquí tengamos aquí Cristian, ¿cierto? Y yo quiero sumar todas las transacciones, los valores de las transacciones de ese man, que ese man tiene mucho billete. Entonces, sum de ese valor, y entonces el resultado de esto va a ser un query que me va a mostrar la sumatoria, básicamente, la sumatoria de todas las transacciones, del valor de las transacciones de Cristian. ¿Listo? Y eso sería si yo comienzo a utilizar estas operaciones que están aquí. ¿Listo? Entonces aquí estoy dando sum, o puedo sacar el promedio de las transacciones, de los valores de las transacciones de Cristian. O el valor mínimo de la transacción de Cristian, el máximo de la transacción de alguien. ¿Listo? Y aquí están las otras operaciones que vimos: update, create, delete, insert, drop. ¿Listo? Y estas dos son muy importantes porque esta es básicamente cuando uno, normalmente sus editores tienen autocommit. Es decir, que cada vez que ustedes hacen una operación, él registra en base de datos y la asienta. Commit es básicamente la manera de decir compromete la información dentro del motor de base de datos. Y comprometer, que es lo que es como la traducción de commit, es básicamente decir registra en base de datos, guarde. Hay algunas veces en las que las operaciones, uno, ¿se acuerda cuando yo les hablaba de que las transacciones las manejaba uno? En algunos casos uno le tiene que decir al motor, yo no quiero que tú me manejes las transacciones, yo las voy a manejar y yo te voy a decir cuándo es que se hace la transacción en la base de datos. ¿Se acuerda cuando hablábamos de que o se hace todo o no se hace nada? ¿Sí? Bueno, entonces esta operación, o lo contrario, resulta que va la transacción lo más de bien, va la transacción lo más de bien y se pliega en algún lado. Para yo devolver todas esas transacciones y que no se haga el commit, entonces yo utilizo la operación de y él deshace toda la operación que se hizo en la transacción. Tranquilos que no vamos a ver eso, se los estoy contando porque hace parte de la naturaleza de conocer un motor relacional. Recuerden que un motor relacional está basado en conjuntos, o sea que si saben conjuntos, van bien, si no, nos toca ir al cuadernito de más o menos cuarto, quinto de primaria y ahí pegarle al tema. Entonces ustedes van a encontrarse que van a poder hacer intersecciones y eso lo van a hacer con los inner joins y pueden tomar los datos de un lado del conjunto o de otro lado del conjunto o hacer unions como los hacían en sus operaciones de conjuntos. Básicamente les dejo esta, digamos, esta poesía. Si quieren tomen una foto, yo igual al final de esta clase, no, fin de semana les envío les envío estas diapositivas para que ustedes las puedan tener allí también. ¿Listo? Pero básicamente aquí están las sentencias de actividad y todo esto ya lo vimos. No encontré la tabla en Google. Ah, ¿Señor? no encontré la tabla en Google. ¿Cuál tabla? Ahí está. Ah, ya la encontré. Sí, eso está en Google. Sí, sí, ya la encontré. Sí, eso está. No la había buscado bien. ¿Listo? Bueno. Entonces, muchachos, creo que con esto, ahora sí, ya cerramos la parte como teórica de la parte de SQL. Básicamente, tipos de datos. En Postgres encontramos que para cuando vamos a escribir un dato que es de tipo entero, utilizamos int. Small int, small int es un tipo de entero más pequeño. Normalmente acá podemos manejar enteros negativos y enteros positivos, ¿sí? O reales cuando ya necesito probablemente mayor número de decimales o necesito decimales simples. Y cuando ya necesito manejar decimales con precisión,
cuando yo necesito manejar caracteres, uno o varios caracteres, o necesito manejar una cadena de caracteres. La verdad tengo que mirar bien en qué situación hay que utilizar esta. Las fechas, el time o el timestamp, que es básicamente una marca de fecha, pues. Manejar intervalos y creo que no más. ¿Listo? Entonces, les muestro rápidamente un rápido vistazo por los tipos de datos en SQL que se manejan sobre Postgres. ¿Listo? Tranquilos que vamos a ir utilizando herramientas que nos van a permitir rápidamente, que nos van a permitir, gracias, poder utilizar rápidamente esto. Entonces, muchachos, lo primero, rápidamente, lo que vamos a hacer, siendo las 8:35. ¿Listo? Bueno. Listo. Entonces lo que vamos a hacer es hacer una configuración y ejecución de Postgres en un contenedor Docker. ¿Listo? Eso es lo primero que vamos a hacer. Después vamos a acceder a través de DataGrid a la base de datos. ¿Listo? Luego vamos a analizar una fuente de datos en específico. Luego vamos a diseñar un modelo de entidad-relación con esta aplicación, con este sitio. Entonces, les voy a pedir el favor que de entrada registrémonos en este sitio. Se llama app.tvdesigner.net para que ya lo tengamos creado el usuario cuando lleguemos a ese punto. Entonces, hagamos eso primero, entremos a esta URL. Es súper sencillo. Creen un usuario. ¿Listo? ¿Ya lo están creando, muchachos? Vamos, das un tablet. ¿Listo? No, no abre. Una cuadrícula. En el get. Listo. Entonces, porfa, en el guest crean el usuario. Creen el usuario. Creen un usuario porque, pues, el trabajo que van a hacer, si crean el usuario, si hacen con el usuario invitado, cuando se salen, les va a borrar todo. ¿Listo? Pues les digo, creen un usuario allí, créenlo con el usuario de la U. ¿Listo? Bueno, pregunto nuevamente, las personas que están desde remoto, ¿sí están registrándose, por favor? Sí, profe. Listo. Sí, profe. Listo, cuando terminen, por favor, me avisan. Listo, profe. Bueno, listo, entonces muy bien, muchas gracias. Entonces, ya que se registraron, pues la idea es que la próxima vez que entren a ese sitio, pues entran con su cuenta y ahí vamos a poder básicamente entrar y trabajar allí. Esta página lo que les va a permitir a ustedes es que puedan crear las tablas sin tener que generar el código. Ella, después de que ustedes construyan su modelo, van a permitirle con una operación que se llama exportar y decir en qué lenguaje de SQL quieren, es decir, qué motor lo quieren poner. Él les va a decir export y les va a exportar todo el modelo de base de datos. ¿Listo? Y por ende ustedes, pues obviamente van a entender lo que están haciendo, que es las entidades y las relaciones entre las entidades, y luego les va a generar el código que ustedes van a copiar y ya se van a llevar a DataGrid. ¿Listo? Bueno, pero primero tenemos que tener el resto. ¿Y el resto qué es? La configuración del Postgres. Y básicamente
la conexión de DataGrid. ¿Listo? Ahora, paso siguiente, vamos a cargar unos datos a la entidad, a la tabla. Vamos a revisar los datos que se cargaron a través de operaciones básicas de SQL y posteriormente vamos a responder estas 3 preguntitas sencillas. ¿Listo? Vamos a ver cuál es la primera canción de Stevie Wonder en ingresar al conteo de Billboard. ¿Cuántas veces una canción de Stevie Wonder ha aparecido en Billboard? ¿Y cuál es la canción que aparece más veces en Billboard y de qué artista es? Entonces, esas son las 3 preguntas que nos debemos responder. Básicamente, lo que vamos a construir es este modelo. Vamos a crear una tabla que se va a describir de esta manera, Billboard. Vamos a darle este formato, es decir, esa tabla o esa entidad va a representar las canciones de Billboard. ¿Listo? Va a tener una fecha, va a tener un rango, va a tener una canción, va a tener un artista, va a tener una última semana en la que apareció, la semana en la que estuvo más alta y va a aparecer la semana Weeks on Board, es la cantidad de semanas que estuvo en el top. ¿Listo? Y es un entero. ¿Vale? Entonces, ya que estamos en este punto, les invito porfa a que ya tengan arriba Docker. Espero que todos lo deban tener allí. ¿Listo? Dispuesto. Y vamos a entender cómo vamos a usar Docker y para qué nos sirve Docker. ¿Listo? ¿Ustedes ya han escuchado de esto? O definitivamente esto ya lo vieron en otra clase y podemos hablar en este video. Yo sí, profe. Bueno, entonces usted lo vuelve y lo escucha. Gracias. Es una máquina que posee una aplicación. Esto puede ser una lengua, servicio web, base de datos, lo que sea. Pero que contiene solo los elementos necesarios de un sistema operativo y de una aplicación para ejecutar la aplicación. El continuador puede ejecutar la aplicación con el solo hecho de encender como si fuera una máquina virtual, pero no es una máquina virtual. Ya no explicaré esto. Por ejemplo, tienes un contenedor que te ocupa una máquina web de tu tienda favorita. Este contenedor tiene todas las herramientas necesarias para lanzar la página web. Enciendes el contenedor y listo, el sitio web. Para crear tu propio contenedor con tu propia aplicación, se puede comenzar con un contenedor de base ya creado por un fabricante. Ahora hacer trabajo técnico y pensar en hacer todo el mundo. Ese contenedor le agregas todos los elementos que necesita tu aplicación para ejecutarse como si fuera un contenedor. No hay que confundir máquina virtual y contenedor. Son sistemas virtuales. La diferencia es que el contenedor solo contiene los elementos necesarios de un sistema operativo para ejecutar la aplicación. Hace más liviano que una máquina virtual. La ventaja de un contenedor es que puede transportar la aplicación y todos sus elementos de un computador de manera más fácil y sin costos técnicos. Y sobre todo, con solo encender el contenedor, la aplicación puede ejecutarse de manera automática. Por ejemplo, si por alguna razón tú debes compartir tu aplicación con otro computador, puedes copiar el contenedor hacia la otra computadora y encender el contenedor y utilizar la aplicación sin instalar absolutamente ningún elemento. Por muy atractiva que sea la tecnología del contenedor, los especialistas no aconsejan usar contenedores en producción debido a su inestabilidad que debe entrar en detalles. Pero puedo decir que pueden surgir problemas dependiendo de su evolución. Por lo tanto, es muy recomendado experimentar con aplicaciones del equipo de desarrollo, hacer test y sobre todo, en caso de problemas técnicos con la aplicación en producción, el contenedor puede reemplazarlo temporalmente. Uno de los problemas más famosos y gratis que ejecuta contenedores es Blender. Blender es un programa gratis que hoy en día está muy a la moda que te permite crear, instalar, ejecutar y modificar contenedores. No confundirlo, seguro que lo escuchan por ahí, con el programa que se llama Kubernetes, que también es gratis, pero que es más que nada se van a encargar de administrar, gestionar contenedores que existen ya. ¿Vale? Tenemos que decir, muchas gracias por haber visto este video, like, suscríbete, comparte este video y bueno, voy a hablar en los comentarios. Que estén bien, hasta la próxima. Pues. Bueno, entonces, ahí hay 2 cosas que decir. ¿Listo, muchachos?
La primera es que el tema de que no son usables para el tema de producción, creo que es un tema que la verdad yo no lo comparto. ¿Listo? Porque su naturaleza, de alguna manera, eh, tiene, tiene ya muy garantizado. Digamos que cuando uno piensa en montar un solo contenedor, sí es un riesgo muy alto, pero normalmente estas aplicaciones están de alguna forma construidas para poder tener sistemas distribuidos, es decir, tener medianamente una disponibilidad de servicio mayor a un solo nodo. Por lo tanto, si uno tiene más de un nodo, pues uno de los nodos se puede caer y el otro queda vivo mientras se vuelve a subir el otro para poder estar en alta disponibilidad. Y eso garantiza de una manera bastante fiable que los contenedores, que este tipo de soluciones sea bastante usado. De hecho, son de facto la norma hoy en el mercado para el despliegue de soluciones. ¿De acuerdo? Entonces, pues uno en algunos casos tiene que también hacer la corrección para que pues, ustedes conozcan un poco de esto. Voy a compartirles de entrada y quiero que me ayuden ahí revisando un archivo, ¿listo? Espero que lo puedan alcanzar todos. Por favor, les estoy copiando a todos, ¿ya? ¿Cómo puedes revisar si me tenés ahí? Tengo mis dudas. ¿Cómo te llamas? David__, JP Carrillo. ¿David qué? ¿Carrillo? David__, J. Carrillo. ¿Sí les llegó a todos? Espérate, mira. Sí. Por favor, pueden mirar. Si ya No, ya lo tienen compartido entren a OneDrive no, y en OneDrive miren los compartidos David, Guión bajo. guión bajo, J, guión bajo, Carrillo, arroba ua.com. David__, J. Carrillo. Ah, bueno, eso sí, perdón, punto Carrillo. Ujú, sí, sí está. Sí. Sí. Andate, por favor, todos vayan a OneDrive. En OneDrive les aparece ya les voy a mostrar, les aparece una opción que se llama, bueno, les muestro, voy a mostrárselos desde acá. Sí, profe, ya aparece. Sí, ok, para los que de pronto acá aparece compartido, y ahí normalmente les aparece. ¿Listo? ¿Ok? ¿Cómo se llama la carpeta? ¿O es en el No, modo? les compartí un solo archivo para que no me van a estresar. Ah, ok. ¿Listo? Ya. ¿Ya lo tienen ahí? Es un zip, ¿cierto? Sí, señor. Ok. Es zip, ya. Bueno, entonces voy a conectarme desde acá. ¡Auch! ¿Ya lo pudieron descargar todos? Sí. Listo. Entonces, permítame un momentito. Ya me conecto acá y les ayudo. A mí no me parece, profe. ¿Lo pueden compartir a su compañero? Es raro. Petición. Ok. Ya. Ya lo mando por el grupo. Eso, lo van a mandar por el grupo por si acaso. Pues si no está en el grupo, ahí. ¿Está en el grupo? Sí. Qué triste. Sí. Bueno, pues descargamos. No sé. Canadá.
Listo, muchachos. Entonces, permítanme, voy a mostrarles. Bueno, muchachos, entonces, Vete atrás. por favor, Profe, qué pena, ¿cómo es que se llama el archivo? es el único, se llama postgres.zip, creo. Espera, dale, eso sí que estaba de- Listo, muchachos, ¿están viendo mi pantalla ahora? ¿Ah? Bueno, entonces, ¿ya todos pudieron descargar el archivo? Sí. ¿Listo? Sí, profe. Bueno, entonces, muchachos, primero, vamos a ubicar, les recomiendo tener una ubicación, por favor, que no sea en OneDrive de esa información. Guarda esa información en su disco local. ¿Listo? Cuando digo en su disco local es en el C o en el D o en el E o en la partición en la que tengan definido, pero por favor no lo guarden en OneDrive. ¿Listo? Ni en Google Drive, Dropbox de pronto les puede funcionar, pero no les recomiendo, déjenlo local en su máquina. ¿Listo? Por favor. Luego, si quieren, lo copian allá, pero por ahora no lo muevan. ¿Por qué? Porque ya he tenido varios inconvenientes cuando ustedes intentan trabajar sobre OneDrive o sobre drives que son en nube. No funciona bien, no funciona de hecho. ¿Listo? Y entonces, pues, eso les deja dudas, les deja una mala experiencia y prefiero que evitárselas desde ya. ¿Ok? Entonces, les pido por favor que den un directorio en sus máquinas donde puedan ubicar de manera simple, sencilla y tranquila el zip en el que van a trabajar. Ahora, cuando ya lo hagan, y espero que lo estén en este momento haciendo, descompriman el archivo, descomprimir, clic derecho, así. No doble clic y entren, no, clic derecho, descomprimir. Eso les va a crear un directorio, como este que están viendo acá, algo así, ¿cierto? Y ustedes van a entrar a ese directorio. En ese directorio deberían ver algo así como db dockercompose.yml y por favor, si ven una carpeta que sea OSX o algo por el estilo, elimínenla. ¿Listo? OFX. Ajá, junto a ese. ¿Alguna carpeta diferente a estas que estamos viendo aquí? Pero ahí dentro de la Que, carpeta. o que se llame Apple alguna cosa. Macos. MacOS, eso. Elimínenla. Eliminarla, o sea, quítenla, no la dejen ahí. Luego deberían quedar con un directorio que se llama db y otra que se llama dockercompose.yml. Les pido por favor que entren a la que se llama db y en esa no deben encontrar nada, en absoluto. Debe estar vacía y no debe tampoco tener ninguna carpeta MacOS o alguna cosa. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos? Buenísimo. Listo. Entonces ahora les voy a pedir que primero tengan Docker arriba en sus máquinas. ¿Listo? Si ya lo tienen arriba, les voy a pedir que dentro de esta carpeta abran su línea de comandos, o abran Visual Studio Code. Visual Studio Code y abren este archivo que está acá. ¿Listo? Entonces, yo aquí voy a intentar abrir Visual Studio Code. ¿Me repites, por favor? ¿Cómo? No entendí. ¿Me repites, por favor? ¿Qué necesitas? La última parte, lo de Visual Studio. ¿Qué Listo. abro?
Ah, no, tranqui, mira, eso fue lo último, no te preocupes. Abre Visual Studio Code, ¿listo? Y en Visual Studio Code van a arrastrar su YML. O básicamente, cojan el Visual Studio y le dan archivo, abrir carpeta y buscan básicamente el directorio donde tengan su archivo, ¿de acuerdo? ¿Vale? Cada uno lo tiene en un sitio diferente, supongo yo. Yo lo tengo por acá en otro lado. Y abre la carpeta, en mi caso, pues se llama Postgres. Lo abro aquí y él me muestra esto. ¿Listo? Cuando la tengan ahí abierta, van a abrir el archivo Docker Compose. Normalmente lo que les va a decir es que abran, que les va a adicionar el plugin de Docker, ¿cierto? Entonces, instalen el plugin de Docker. Normalmente lo que dice es, se ha encontrado un plugin, entonces instálenlo. Creo que no es la primera vez que ustedes trabajan con Visual Studio Code, ¿cierto? Ustedes ya han trabajado en algún momento con Visual Studio Code, ¿cierto que sí? ¿Aquí en el curso o es la primera vez que trabajan con Visual Studio Code? No, profe, es primera vez. Mm. Bueno, pues siempre es la primera vez. Y esta será su primera. Entonces, básicamente, aquí ya tienen esto. ¿Ya están todos ahí? Sí. Sí. Bueno, aquí estamos ya todos ahí. ¿Sí? ¿Todos? No, profe, yo sí, la verdad, me perdí hace ratico. Bueno, no pierda porque dice pierde, pierde. ¿En qué parte quedó? Ahora, compártanos su pantalla, por lo menos. Voy, profe, dame un momento. Bueno, dale pues. Profe, después de instalar se le da Open a Workspace Folder. ¿Qué? ¿Instalar qué? Lo del Docker en Visual. Ah, Visual Studio. Cuando Sí. abrimos Visual Studio, lo que tenés que hacer es simplemente abrir el directorio con Visual Studio donde tenés el Docker Compose. Recuerda que les dije, descompriman, no vayan simplemente a darle clic, descompriman el directorio y después ahí sí. Claro, Después, pero ahí pide instalar extensión de Docker. la extensión. Luego Después, eso, después de- plugin o la extensión de Docker, hágale, tranquilo, instálela. Para que ya le lo, pongan hi- ya lo ¿sí? hice, pero me aparece un Open, me dice Open a Workspace Folder o Run a Container, me aparecen varias opciones, entonces no sé. Pues Eso por se acá no ha salido eso, pero pues si querés, si ya instalaste, si ya instalaste el plugin, pues dale simplemente a abrir, abrir el archivo, abrir la carpeta con el Visual Studio. Dale un momentico si quieres, que termine tu compañero. Profe, Dale, tengo, ajá. tengo acá el Visual Studio. Ya, sí, ajá. Ahora dale a abrir file, File, sí, y open folder. no, Open Folder. Sí, Open Folder. También se puede Open Folder, es más sencillo. Y ahí buscas, exacto, y le das clic. Uy, vení, ¿por qué no tenés el Docker Compose ahí? Yo le di fácil y ahora se me parece. Ah, sí, dale seleccionar abajo, pero subir, no, subí un nivel, subí un nivel, subí un nivel. Sube, Espérame. dale arriba a la flechita. Eso, y ahí dale seleccionar carpeta. Trum. Y ya. Y le aparece. ¿Ya? Dale yes. I trust the authors. Y ahora ya puedes darle doble clic al Docker Compose.yml. ¿Listo? ¿Dónde, profe? ¿Qué A la pena? izquierda. A la izquierda, el archivo YML. Ajá. Ah, ok, ya. Bueno, ya está al día. ¿Quién más? ¿Quién más está ahí Listo. pendiente? Muy bien, dale. ¿Quién estaba con problemas? Supongo que es eso. Ya todos estamos aquí, supongo, ¿cierto?
Sí, profe. ¿No hay nadie con problemas entonces? Bueno. ¿Cuánto tiempo te dura Perdón. en el sentado? ¿Cuánto tiempo te dura? Sí, pero no bastante. ¿Sí? ¿Todo el día? No todo, bueno, no, porque yo vine. Bueno, muchachos, entonces, les voy a mostrar este archivo, ¿ok? Pongamos acá toda atención. ¿Ustedes ya habían visto en YML? Sí. Bueno, este es primo hermano de los JSON. ¿Listo? ¿Recuerdan de los JSON? Sí, ¿Recuerdan de los XMLs? ya me va. Listo. En este caso, este tipo de archivos que terminan en YML, ¿sí? O se les conoce como YAMLs también, son archivos que son como más o menos parecidos a los JSON, pero que al menos en el contexto que yo siempre los he visto utilizar, ha sido ya en los últimos años en la descripción de las configuraciones de una aplicación. Y específicamente Docker los utiliza para la definición de la configuración de los contenedores que se construyan con ellos. Básicamente ustedes ahí en el videito vieron que era un contenedor, ¿verdad? ¿Para ustedes es claro lo que es un contenedor? Profe, o sea que esos YML es como el resumen de las instrucciones que van a ejecutar. Ajá. ¿Sí? Tiene toda la información que necesitas para levantar la instancia de ese contenedor. Y el contenedor tiene un conjunto de aplicaciones que tú necesitas ejecutar, sino que ya normalmente ahí ustedes lo que utilizan es una imagen que ya tiene todo empaquetadito y ustedes lo que hacen es definir simplemente atributos de esa imagen. Entonces vamos a ver dentro de ese YML que tenemos. Entonces en un YML esto básicamente es la palabra que describe esto de manera más clara es, ustedes en este momento están definiendo infraestructura como código. ¿Listo? Aquí ustedes realmente ya están construyendo y están teniendo lo que se podría describir como el despliegue de servidores a través de código. O sea, no tienen que tener una máquina, un fierro físico para tenerlo. Lo están, obviamente, en su computador tiene que correr, pero aquí están desplegando servicios. Y pueden tener muchos. Es decir, pueden seguir escribiendo más servicios acá abajo y lo que hacen es como si tuvieran realmente servidores. Esto lo que les permite a ustedes es tener servidores en código. Después de que ustedes definan todos los servicios que ustedes quieren, los servidores que ustedes quieren, simplemente le dicen a Docker, quiero correr esto. Y él va a comenzar a levantar todas esas aplicaciones, esos servicios, y los va a desplegar como máquinas. ¿Listo? Como si fueran máquinas, pero realmente son contenedores. Los contenedores son una expresión mucho más pequeña, y ahí yo les invito a que lean acerca del tema y puedan diferenciar lo que es un contenedor versus lo que es una máquina virtual. En el video lo vieron. Ahí está, digamos, descrito de una manera muy rápida y, digamos, alguien que de pronto tenía una visión, yo diría que un tanto diferente a la que yo tengo respecto a la usabilidad de los contenedores, pero que es muy claro de pronto en la descripción del mismo. Entonces es muy útil. Sin embargo, básicamente ustedes pueden aquí escribir muchos servicios que al final lo que hacen es levantarse cuando ustedes deciden darle rumbo o correr a través de Docker. En este caso, solo vamos a levantar un solo servicio para nuestro ejemplo. ¿Listo? Para nuestra funcionalidad. ¿Qué es lo que estamos levantando? Un servicio que va a haber una imagen que se llama, creo que esto sí cuenta, un servicio que va a levantar una imagen que se llama Postgres. ¿Listo? Y estamos levantando la versión 9.6.
¿De acuerdo? Dentro de eso estamos, básicamente aquí lo que estamos diciendo es, oiga, vamos a utilizar la versión 9.6 de Postgres y aquí comienza la descripción de lo que necesita. Entonces, ¿qué vamos a arrancar? Vamos a definir puertos. Recuerden que todas las aplicaciones funcionan con puertos. ¿Listo? Y estamos diciendo aquí rápidamente que yo quiero, perdón, que yo quiero que el puerto 5432, que es bastante curioso el número, es el puerto en el que yo voy a hablar con la base de datos. Cuando una base de datos, yo hablo con una base de datos, ella expone una orejita. ¿Listo? Y esa oreja, hagan de cuenta que es un puerto. Para un servicio, para un componente de software, es un puerto, es un número. ¿Listo? Entonces lo que ustedes están diciendo aquí es, oiga, hágame un favor y el puerto 5432 de este servidor, póngalo a salir por el puerto 5432 de su computadora. O sea, están haciendo básicamente como un cableado y aquí de pronto voy a hacer uso del tablero. Básicamente ustedes lo que están haciendo, para que lo entiendan un poquito mejor, gracias. Lo que ustedes están... Ajá, listo, gracias. No quieren nada de esto. Lo de tiene que ver la página. Sí, no, pero entonces con mi algoritmo. Listo. Entonces, lo que ustedes están haciendo es, en su máquina, hagan de cuenta que esta es su computadora, ¿cierto? Ese cuadro es su computadora, ustedes tienen... Una Ahí. consulta. lo que estás Como proyectando. estás compartiendo la ventana, no se ve lo otro. Ah, buena clase. No, mentiras. Ya. Voy a compartir desde acá. ¿Listo? ¿Ya están viéndola? Muchachos. Y ahora sí. Sí, Sí, profe, ya. profe. Listo. Entonces, piensen que esta es su computadora. ¿Listo? Cuando ustedes levantan, su computadora corre programas. Dentro de ellas está Windows. ¿Listo? Windows, Linux, los sistemas operativos que ustedes corren. Dentro de ese servicio, ustedes tienen algo que se llama... ¿Listo? Esto que estoy pintando ahí es Docker. Y básicamente ustedes van a levantar lo que llamamos los contenedores. Ese contenedor que ustedes están teniendo allí, básicamente, de alguna manera, tiene una, como les dije, tiene una orejita, ¿sí? Y esa orejita es un puerto. Es un puerto 5, 4, 3, 2. Y lo que ustedes están haciendo con ese Docker es diciéndole a esa orejita, oiga, ¿sabe qué? Yo voy a poner acá algo así como un enlace, voy a extender esa oreja para que pueda hacia afuera, hacia el resto del mundo, ser escuchada con un puerto. Y lo que le estoy diciendo es, ponga ese puerto también como 5, 4, 3, 2. Básicamente estoy diciéndole, si yo tengo esa instancia Docker, usted la va a poder acceder desde su computadora o desde fuera de su computadora, si es que su computadora está pública en Internet, que no lo creo, pero si estuviera pública en Internet, todo el mundo podría acceder a esa instancia de Docker por ese puerto. Entonces, básicamente, palabras más, palabras menos, lo que ustedes están exponiendo es el puerto de este servicio, que es una base de datos, esa cajita que ustedes están subiendo, ese puerto lo están poniendo con el mismo número de puerto afuera. ¿Listo? Yo podría decir, no, ¿sabe qué? Yo no quiero exponer ese puerto con ese mismo número. Yo lo quiero exponer con 1, 1, 1, 1. Y ya. ¿En qué ocasiones se necesita? En varias. Por ejemplo, cuando tengo varias veces levantado el mismo servidor, tengo 10 bases de datos Postgres. Las 10 bases de datos todas no pueden subir en el puerto 5432. Solo una a la vez puedo usar un puerto. ¿Listo? Cuando yo necesito subir mucha, entonces ya digo 5432, ya lo usé. ¿Y dónde subo la otra? En 4321 y la otra en 892. Se le acaba. Entonces uno lo que hace es comienza a utilizar otros números de puertos. ¿Sí? Porque van a quedar acá expuestos y yo no puedo tener el mismo puerto más de una vez. ¿Listo? Entonces, no es nuestro caso, pero se los estoy explicando para que entiendan la razón. El día que ustedes lo lleguen a utilizar, sepan y entiendan y no se dejen engañar pues, ni hacer pues que que las cosas pues de alguna forma se las traguen así derechito.
Entonces, básicamente, eso es lo que están haciendo acá, no es nada raro. Y acá abajo ya hagan de cuenta que ustedes están pasándole parámetros a esa instancia. No sé, ustedes cuando la abren no no van a encontrar estos mismos parámetros, ¿cierto? ¿Qué encuentran aquí en user? ¿Cierto? En Postgres DB, ¿qué encuentran? DB, y en Postgres Password, ¿qué encuentran? Password. Entonces lo que ustedes le están diciendo ahí es, oiga, yo voy a crear un usuario dentro de esa base de datos que se llame ARC. La base de datos con la que yo voy a trabajar se va a llamar BD. Ojo que ustedes están trabajando con una base de datos Postgres y una base de datos Postgres puede tener estructuras internas que se llaman bases de datos para separar. Hagan de cuenta como si tuvieran, voy a decirlo y lo voy a decir solo una vez en la vida, como si tuvieran carpetas. ¿Listo? Ustedes están separando sus bases de datos como si fueran básicamente la unidad de carpeta existiera en las bases de datos y a eso le llaman ustedes su separador lógico de información. ¿Listos? Como contenedores, como archivadores. ¿De acuerdo? Buenas noches. ¿Qué me habló de Mercurio? No lo usaron. Los portátiles. Nadie los... Bueno, es que la persona que lo va a utilizar... Pero como están así. Pero... espérate un tico porque... ¿Qué hora son? 9:10. Ah, bueno, ya estamos terminando, sí, pero mañana sí, porque ya en este momento estamos comenzando a utilizar. Entonces, si mañana les llega a fallar alguno de ellos, sí, los que al menos los que están acá los comienzan a utilizar. Y el sábado también. No, el sábado yo no estoy acá. ¿Listo? Bueno, gracias. Bueno. Bueno, entonces, bueno, muchachos, entonces miren que lo que ustedes están haciendo aquí es parametrizar esos valores. Ustedes pueden colocar lo que sea. Entonces, lo que les estaba diciendo, y creo que lamento tener que decirles que les voy a tener que volver a compartir esto, pero a mí sí me gusta que la gente entienda. Y les voy a tener que decir. Ahora, ustedes también, las bases de datos o los motores de base de datos, ¿sí? Pensémoslo así. Al interior yo puedo crear, ¿sí? Dentro de piensen en que un motor de base de datos es nada más y nada menos que un aplicativo. ¿Listo? Es un aplicativo que yo tengo. Y ese aplicativo puedo tener bases de datos adentro. ¿Listo? Este es el motor de base de datos. Y lo que ustedes van a levantar es esto. Esta aplicación es esto. Y por dentro, esa aplicación les permite crear bases de datos. No una, muchas. ¿Listo? Ustedes pueden tener tantas como espacio tengan para crearlas en su servidor. Dentro de esas bases de datos es que están aquí ya adentro. Entonces, esta ya tiene un nombre. Esta, digamos, se llama base de datos. Esta se debe llamar de otra manera. Y así sucesivamente. ¿Listo? Dentro de estas bases de datos es donde están sus tablas. ¿Sí? Y dentro de las tablas están sus atributos, sus campos. ¿Listo? Y aquí es donde yo comienzo a relacionar tabla con tabla y todo este tema. ¿De acuerdo? Ay, ¿por qué vas a tener varias bases de datos? Pues porque aquí yo puedo tener el CRM de mi empresa, y aquí puedo tener CRM o donde yo manejo mis clientes, y aquí puedo tener la base de datos del sistema financiero, y yo no quiero mezclar entidades de un servicio con las entidades de otro, ¿sí o no? Y aquí tengo otro, y así sucesivamente. Esa es la manera lógica de separar la información o los objetos o las entidades dentro de mi motor de base de datos. ¿Listo? Entonces, por esa razón, ustedes encuentran esa característica ahí que se llama base de datos. Dentro de la base de datos yo tengo, también además de las tablas, tengo usuarios. Y los usuarios lo que me permiten es restringir el acceso tuyo del tuyo. Si ustedes los usan en esa aplicación, perdón, ese es el motor de base de datos, esa base de datos. Tú tienes un usuario y tú tienes otro. Tú puedes ver, con eso yo lo que hago es restringir el acceso a tablas, a las de él. O te dejo ver las mismas de él, pero vos no puedes escribir. Pues vos no puedes hacer insert. Vos solo puedes leer. ¿Te vienes? ¿Listo, muchachos? Bueno. Está pegando en el palo.
Lo que acabas de decir era lo que nos explicabas de los datamart o No, los datamars ya son otra cosa. Los datamars, recuerden, los datamars es la manera en la que yo hago un subconjunto de información de mi data warehouse. ¿Listo? Es otra cosa. Pero bueno, vale, bueno que sacaste las dos. Al final, entonces, ¿yo qué tengo? El usuario, la base de datos y el password. Entonces, este password es de mi usuario. Y la base de datos que voy a crear se llama BD. Y el usuario, ustedes ahí lo tienen, Arc. Les recomiendo, no lo cambien. He sido muy abierto y les he dicho coloquen el que quieran. Y luego, profe, no me funciona. ¿Y cuál le pusiste? No me acuerdo. ¿Y cuál era? No sé. Y entonces subieron el motor y les toca distribuir el contenedor para volver a crear. Déjenlo así como está. Deje así. Y volúmenes, lo que aquí están tratando de decir es, vamos a ver si les funciona, la mayoría de las veces ha funcionado, pero lo que estamos diciendo es que permita dejar toda la información en esa carpetita que se llama DB. ¿Listo? Es eso lo único. Los intervalos, el timeout, ready to try, son health check, o sea, son atributos para que él, la instancia, vea su salud y sepa si está bien o está mal. Eso es pura funcionalidad de Docker. ¿Listo? Entonces, vamos a lo último porque no nos vamos a dormir. Entonces, siguiente punto. Ya pega. No, ya pega, sí, yo sé. Por eso aquí normalmente a esta hora ustedes ya están más relajados. Están viendo mi pantalla, ¿cierto? Acá están viendo. Entonces, ¿cuál es la idea, muchachos? Y con lo último que quiero que se vayan es, porfa, ¿se acuerdan que les dije que abrieran una línea de comandos en su ¿qué? En su computador donde esté el archivo YML? O sea, abran el CMD y abran el CMD en el directorio donde tenía la carpeta Postgres. O sea, que ustedes aquí le den dir, ¿sí? Dir aquí no existe, existe SLS, y ustedes puedan ver estos dos archivos. ¿Listo? Abran con su CMD, posiciónense en la carpeta Postgres. ¿Dentro? Sí, señor. La barrita de búsqueda arriba es que dice Eso, ya esto manejo los de los trucos. A ver, muy bien, gracias, Cristian. XMD. No, profe, ¿cómo hago eso? ¿Y tanto? Sí. Bueno, Cristian, ¿tú puedes meterte ahí y compartir tu escritorio? Es que en Windows es diferente. No, pueden que comparta rápido, deja que entre ¿Hay alguno que ya lo haya hecho? Yo comparto. comparte yo te Eso, compartí si estás de ahí y te hacemos ahí la gestión. Jugó toda la pantalla. Ay, toda su pantalla, man. Lo fresco, no es 13 por eso, sí. Ya que me abran otra ventana. Pues. Listo, ahí estás. la carpeta donde Tenés abierto un explorador de un... sí, hay un explorador de archivos para mostrarle aquí un ejemplo. Ajá. Ahí está tu carpeta de Postgres. Eso, ahí. Entonces, arribita donde está la barrita de búsqueda, dale clic arriba. Aquí nada más. Pues muchachos, miren la pantalla para que lo puedan ver acá. Vos llegas, te paras aquí, borras esto y escribís CMD. Y le das enter. Y ya te abre la terminal dentro de esta carpeta. Ajá. ¿Ya vieron cómo se hacía, muchachos? Nueva carpeta. Muy bien. La dejo en la descripción. Momentico. Listo. Y todavía me tomo el tiempo de decirle. Pongan un nombre o Me perdí. Profe, que era el escritorio ahí, aparte. Escritorio, nueva carpeta. Nueva carpeta. Carpeta 2, una carpeta 3. Nueva carpeta. Ni una nueva carpeta. Esa es la mimada. La nueva carpeta es la mimada. Listo. Entonces, ¿ya están todos allí? Sí, señor. Sí, profe, ¿qué le damos? Listo, ¿están ahí entonces ya? Bueno, entonces, pero les digo para que ya solo falta un compañero por estar listo. ¿Listo? Ya, algunos como que no les funcionan, pero me ha pasado ya con... Ahora, ustedes allí, dale Docker, rayita,
underscore o No, rayita, rayita. Compose. Espacio. Run. enter. Y enter, sí. Me sale lo mismo. Creo que así no era. Sale lo mismo. Sí. On your zero. Estoy escribiendo como sí. ¿Lo que arriba? Eso es lo que arriba. Esto que esté arriba. Ah, yo les dije que probaran al menos un contenedor. El contenedor de ejemplo. Docker Compose Run. O sea, uno no sabe qué quiere estar. Es que el estar. Creo que a usted es lo mismo. Dale dir ahí, porfis. Dale ahí dir. Sí, ahí debería. Docker Compose, Docker menos Compose. Dale Docker menos Compose solito, please. Enter. Espérate a ver si es que estoy diciendo algo que no es. No, sí. Docker Compose. O build. Dale build. A ver. Pero la verdad. Pero Docker, de nuevo. Sí, dale Docker Compose. Menos Compose. Compose. Ajá. Y dale build. Espacio build. Técnicamente, run hace build primero y luego hace lo demás. Espacio run. O dale A. A ver, aquí dale el build y dale A. De arriba. Ajá. Enter. Sí. Ok. Pues tendremos que poner A, perdón. Sí, ahí se Sí, señor. Ahí lo que está haciendo es bajando la imagen. ¿Sí vieron todos? Entonces de run le dan A. ¿Listo? ¿Qué es lo que está haciendo en este momento su aplicación, su contenedor Docker? Está descargando la imagen. Sí, acuérdense que los contenedores usan imágenes que ya tienen preinstalada el sistema o la aplicación que tengan ya definida. En este caso está bajando Postgres. Y después de que la baja, lo que va a hacer es parametrizarla basada en los parámetros que colocamos y va a crear, al final, debería subir la imagen. ¿Listo? Me cojo con una alerta de seguridad. ¿La de permitir? Entonces debe ser que vos nunca habías corrido una instancia, nunca habías corrido el ejemplo. Sí, con el ejemplo, pero no sé por qué. Entonces dale que sí, dale que permita. Y dale permitir también a vos. Mira que a vos te aparece un poquito más tarde. Sí. Permitir acceso. Permitir acceso. Corrí la de Hello World Y te funciona bien. Bueno, ¿ya a ustedes también les corrió? ¿Ya está arriba? Entonces, ¿qué se refiere con arriba? ¿Darle start? Cuando digo que esté arriba, es sí, que ya está, pero ya, por ejemplo, aquí el primero creo que ya está. Ya estos están todos arriba. Ahora, exacto. Entonces ahora vámonos a... Perdón. Sí. Tengo un problema. Vamos a Docker, al gestionador de Docker, y ahí ya te aparece. ¿Sí pillas? Y mira que te aparece. No le vas a dar clic allí. Dale clic aquí más vale. Flechita. En la flechita. Debe servir la base de datos. Y ahí te debe aparecer. Base de datos. Está ahí. Ya está corriendo. No es necesario todavía que la corras. Entonces ahorita, ya todos están en ese paso. ¿Qué hora son? 9:23. Muy bien. ¿Listo? Compañero, tiene un problema. ¿Quién tiene problemas? Ya todos los que estamos aquí estamos bien ahí, en ese mismo punto. No, profe, Yo, profe. Ese comando que usted puso ahí no. tengo problemas. Bueno, menos mal. Cuente. Abra su ventana y le ayudamos. Dígame. O bueno, ¿Es el primero, Carlos, o yo? El que quiera. El que primero. no tengo problemas, pero sí estoy como... Dale, Carlos.
No deberíamos estar atrasados porque el que queda atrasado es porque no levantó la mano a tiempo. Muchachos, la idea es que no se queden atrasados. Pregunten cuando tengan un problema. Comienza a compartir. Muy bien. Dale. Dale Docker Compose App. Docker, espérate, no, están escribiendo Docker mal. Ajá. Compose. No, es que lo había escrito en el comando anterior, lo había escrito mal. D-O-C-K. Está escribiendo D-O-K. Eso, menos. No, Compose. Ajá. Espacio app. Enter. Listo, hijo mío. Estás escribiendo mal. Ese era tu problema. Ahora el otro compañero. Sí, ya lo comparto, profe. Listo. pero Jessica es un nota ninja. Pongan cuidado a lo que están presentando sus compañeros para que se eviten ese tipo de situaciones, muchachos. Listo. ¿Dónde estás vos? Estoy escribiendo en la consola de Visual Studio, profe. Aquí puedes ver que estoy ubicado en la carpeta de PostgreSQL. Dale, pues yo creería que sí. Sí, ejecuto el comando que indica si es el app para poder crear y correr el contenedor. Ah, ajá. Y sale pues Dale dir. ¿Cómo, profe? No, dale dir. D-I-R. Tienes que entrar al directorio Docker. Al directorio Postgres, perdón. CD Postgres. C dos punticos y se vuelve. CD Postgres, dale. Es que no CD Postgres. Eso. Dale tab y él te lo completa. Ahora sí, dale dir ahí. Ahora sí, ejecutar comando. Es raro porque es que aquí me parecía que estaba en la carpeta que era, pero no. Pues no estaba donde era. Docker menos compose espacio app. Vale, profe, gracias. Listo, muy bien. ¿Alguien con problemas? Sí, yo tengo el mismo problema, pero no sé si lo podríamos mirar. Tenía el mismo problema de Mateo, pero no lo alcancé a mirar. ¿Cómo así que tenés el mismo problema? ¿Cómo te dice que tenés el mismo problema y no alcanzaste a mirar? No entiendo. No alcancé a mirar el comando para... Ah, pues hágale pues. Bueno, ya es hora, muchachos. Ya es hora. Vamos, no nos quedemos atrasados. Ah, está hablando el macho. No, pero está hablando el soporte. Ah, no. Bien. ¿Y vas a presentar? ¿O se entendió eso? Yo pensé que era eso. ¿Vas a presentar? Compañero. Nico. 4, 3, 2, 1. Listo. Dale de ese odio para saber qué hay dentro. Y dale primero de ir a eso a ver. Una tres. La gente sí, mira. Escrito en una nueva carpeta. ¿Qué? Una forma para escribirla, ¿no? Tenés que entrar a la carpeta, muchachos, pongan cuidado. CD Postgres, CD otra vez. Porque crearon una carpeta que se llama Postgres, desde la carpeta Postgres. Una carpeta muy decente, una carpeta. Es que en la carpeta De espacio y lo que está arriba escrito Postgres SQL. De modo cetáceo. Me faltó la T. Ay, te faltó la trampa. Eso no puedo. Dale. No, ¿qué estamos haciendo? Despacio. No. ¿Qué es eso? Mira, no sé qué estamos haciendo. Me siento. Ay, man. Mira, yo estoy molestando. Vamos para qué. Sin nervios, sin presiones. Muy bien. Dale dir, por favor. Dale dir ahí. Sí. Listo. Ahora dale comando hacia arriba. Me imagino que ya has ejecutado varias veces el comando.
la teclita de arriba para que recupere rápido el comando de Docker Compose. Ya, listo, gente. Listo. Bueno, entonces, ya todos estamos bien, ¿no? Muchachos. ¿Entonces ya te funcionó? Bueno, espero que sí. Entonces ahorita, lo último que vamos a hacer, ¿qué son? 9:29, es tiempo. Volvete ahí a... No, pero hemos terminado clase, compañero. El chat a vivir. Dale, mano. Sí, ya había ido ya. Bueno, es que al menos ya mañana ya estemos todos en la base de datos. Ya tenés abierto ahí el Data Grid. ¿Tienes qué? ¿No? Entonces de una vez, abrí Data Grid. ¿Listo? Abran Data Grid, porfa. Vamos hasta las 10, tranquilo, no mentiras. Ay, tan lindo. ¿Ves? Está acá nuestro cosito. Eso me volvió lentísimo y ya no supe quitarlo. Bien. Pero de bonito. Pero era bonito. Sí, nada, no. funcionalidad. Muy bueno que te quita el 50% del control de la CPU. Pero se ve bonito. Pero lo importante. No, pero eso es porque no le he dado tiempo para quitar eso, pero uy, no sé, de verdad que nota el cambio cuando ocurre así. Sí, no. Es verdad. Bueno, pues Gracias. sí, pero es bonito. Dale, entonces, ahí en Database Explorer, dale más. No, creo que si te dejas hacer algo, sí, dale close ahí. Muchachos, todos viendo a su compañero, todos deben abrir Data Grid. Dale más allí, Data Source. Y vas a buscar Postgres. Es el elefantico debajo de Oracle. Ahí le dan clic. Y ahora les va a pedir los parámetros que tenían en el archivo. Cuando carguen. Ya, por fin. Entonces, denle un nombre a la conexión que tienen, donde dice name. Si quieren, póngale clase de arquitectura o carpeta. Sí, puede ser toda carpeta, una de esas cosas que permiten de una manera clara y contundente algo. Profe, qué pena por DataGrip New Project. Donde está el más. En la parte de abajo de su compañero le dio clic allí. Igual esto está quedando grabado para que ustedes, pues la idea es que lo sigan, caso tal, pero esperaría que todos lo estén haciendo en este momento. Lo dejan como está porque el servidor, la máquina a la que van a conectar es su máquina y la manera de definir cuál es la máquina o que sea su máquina naturalmente es localhost. ¿Listo? El puerto que ustedes definieron era el 543. ¿Se acuerdan que yo les dije el puerto interno y el puerto externo? Este es el puerto con el que ustedes se van a conectar porque dejaron el externo como 5432. User, el user que está ahí en el archivo. ¿Se acuerdan cuál era el nombre? Sí. Y en este es ¿Listo? El password que estaba ahí que era password. Profe, qué pena, es que a mí no me sale el más en el DataGrip. ¿Y no será que vos no has hecho lo de el New Project, entonces creado un nuevo proyecto? Ok. No, y ni siquiera has solicitado la licencia a Traer. Sí, ya lo tengo, profe. Ah, bueno, entonces dale. Dale crear un nuevo proyecto. Entonces, tienen el localhost, tienen el ARQ, tienen el password y en el database colocan el database que había allí. El nombre de database que había. Creo que era DB, me parece. Pero mira el archivo de... Sí, el de Ujú.
Ah, no, BD, no DB, sino BD. A ver, ¿en qué escribirlo? Y acá, váyanse a Test Connection. Está al lado ahí, perfecto. Y denle Download Drive Files. Él lo que va a hacer es bajar los drivers para que él pueda conectarse a esa base de datos y después de que los descarga, automáticamente va a probar la conexión con su máquina. Perdón, con el contenedor. Dices Y si todo sale bien, aquí va a aparecer algún avioncito verdecito que dice que todo muy bien, le dan apply y luego OK y ya. apply. Muy bien, dale OK si quieres, ni siquiera darle pasar. Dale OK y a partir de ese momento, al lado izquierdo les debería aparecer la conexión de la clase de arquitectura. ¿Listo? ¿Ok? Ahorita le está cargando los elementos que tiene esa base de datos debe estar vacía. Y ya mañana vamos a arrancar a comenzar a construir los modelos. ¿Listo? Entonces, si quieres darle en el elefantito, clic aquí, ahí en la pestañita a la izquierda del elefantito. Todo eso, ¿cierto? Por favor. Le das BD, que fue la base de datos que creaste, ¿sí ves? Y luego public. Y ahí, perdón. Public. Se demora un poquitico en cargar, no entiendo por qué, pero este señor tiene esa particularidad. Se demora un poquitico en cargar. Si quieres, darle refresh arriba, aquí. Refresh. Dale ahí. Ajá. Y el beso le da la segunda vez y ya carga los objetos que está ahí. Lo que debería mostrarte ahí en public son los elementos que son tablas y los demás objetos. Como tú ahí no tienes todavía nada, porque no hemos creado nada, te va a mostrar simplemente como un tab que dice tablas y ya. Dale otra vez a ver. A mí no me parece nada. Tampoco, profe. No, bueno, esperemos que. Si no lo aparece es porque no hay nada, entonces mañana que comencemos a crearlas, las debería mostrar. Entonces, muchachos, espero que todos estén hasta aquí. ¿Hay alguien que esté quedado? Profe, no para cerrar, tiene que hundirle stop en Docker. Lo primero es sálganse de aquí, bien, y luego en Docker, sí, le das stop y ya. ¿Te funcionó? Muchachos, ¿todo bien? ¿Ya? Sí. No, pero no necesitan bajarlo. Mañana. Ya cierro el día. Yo le envié un stop. Pues. Esos cuadritos al lado ahí. Ahí ya están. Ya está. Bien. Listo, muchachos. ¿Alguien con problemas? Mañana ya arrancamos escribiendo en la base de datos. Entonces, lo ideal es que ya, a partir de mañana, ustedes simplemente suben la instancia de Docker, ya van a ir al dashboard de Docker, al bonito, y ahí les van a dar run, que es súper intuitivo. Cuando ya esté running, abren el data grid y vamos a comenzar a crear los objetos en la base de datos para luego ejecutar los queries en data grid. ¿Quién se quedó? Profe, ahí en esa parte, en lo último del data grid, pero pues yo miro la grabación. Sí, señor. Bueno, muchachos, igual, mañana les repito, mañana tienen que llegar ya con eso terminado porque el momento es ahorita para dejar todo listo. ¿Listo, muchachos? Listo, profe. Bueno, ¿entendido hasta allí? ¿Alguna duda? Profe, cierro normal, todo. Sí, sí, ya puede cerrar normal. ¿Y si es lo ético? Obviamente no. Bueno, muchachos, que estén muy bien. Muchas gracias por su tiempo. Nos vemos entonces ya. Chao. Chao. Chao, profe. Que descansen y Hasta luego, chao. hasta luego. Nos vemos entonces mañana. Mañana. Chao, muchachos. Que les brinda. Mañana pues empezamos a mirar eso y yo creo que lo vamos de hecho. Bueno, que estén muy bien. Voy a terminar aquí la grabación.